Vamos a escuchar ya en el debate varias intervenciones. La primera, la del asambleísta Luis Fernando Torres de Tungurahua por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo. Si existe algún pedido oficial de algún funcionario del gobierno venezolano o del canciller ecuatoriano para que se tramite esta resolución o algo parecido. Señora secretaria, verifíquese la información que el asambleísta Torres acaba de solicitar. Señora presidenta, la información de la que dispone la Secretaría General es exclusivamente el oficio remitido por la señora asambleísta María Augusta Calle solicitando la incorporación de este proyecto de resolución, señora presidenta. Me alegro que no sea la Cancillería ecuatoriana la que auspicia esta resolución, sino es la iniciativa de una legisladora de este Parlamento, conjuntamente con otros legisladores que apoyan la resolución. ¿Qué dice la resolución que se propone? Rechazar la aprobación en el Senado de Estados Unidos de una ley para imponer sanciones a los funcionarios del gobierno venezolano. Una ley, esa ley que fue aprobada en el Congreso americano por las dos cámaras, la de representantes y la del Senado, y que fue finalmente sancionada por el presidente Obama. El Congreso de los Estados Unidos no es un Congreso disfrazado en un gobierno dictatorial. Allá, como acá, existe una democracia. Quienes aprobaron esta ley son dignatarios de elección popular. Me pregunto, señora Presidente y señores legisladores, ¿puede un Congreso como el ecuatoriano rechazar un acto legislativo de otro Congreso democrático? ¿Cómo quedaría la Asamblea ecuatoriana refiriéndose en los términos en los que se refiere esta resolución de un cuerpo colegiado de los Estados Unidos democráticamente elegido? Nadie dice que en ese Congreso están representantes o senadores nombrados a dedo. Cada uno conoce el rostro de ellos y especialmente del proponente, Bob Menéndez, que ha sido indudablemente objeto de una serie de cuestionamientos en cuanto al rol que ha venido cumpliendo en los Estados Unidos. No puede, desde ningún punto de vista, esta Asamblea rechazar, como se propone en la resolución, la decisión soberana de un cuerpo colegiado democrático de los Estados Unidos de Norteamérica. En segundo lugar, la decisión ecuatoriana de la Asamblea es una decisión espontánea. Ningún funcionario del gobierno venezolano le ha pedido a ningún legislador ecuatoriano que apoye esta resolución. Espontánea. Nos imaginamos que les va a perjudicar. Y no podemos llegar a ese tipo de lucubraciones, señora presidenta, porque al parecer, como son tan fuertes quienes gobiernan en Venezuela, esta ley simplemente no les asusta. Resulta que allá no se asustan y nosotros sí nos preocupamos gratuitamente. No podemos obrar espontáneamente. En tercer lugar, señora Presidente, el gran problema es que vamos a referirnos a una ley que establece sanciones a funcionarios, yo diría más bien capitostes venezolanos, que estuvieron con Chávez, que estuvieron con Maduro, se fueron a Estados Unidos, compraron casas, bienes inmobiliarios, yates, otros que siguen en el gobierno y que también invirtieron en los Estados Unidos en casas, mansiones y yates. ¿Qué dice esta ley? Que a ellos, a estos capitostes que sacaron el billete de Venezuela, les van a bloquear los movimientos de sus activos en los Estados Unidos. ¿Qué debe preocuparnos? Es que no protestaron tanto contra los Estados Unidos y luego fueron a invertir allá. Alguien que tiene la oportunidad de visitar Estados Unidos fácilmente puede ver dónde están las inversiones de estos pseudo revolucionarios que no se quedaron con la plata en su país, hablando de Estados Unidos, sino que cuando pudieron con visa o sin visa, invirtieron allá en bienes inmobiliarios y en otros activos. La ley estadounidense sanciona a ellos, solo a ellos, a los que sacaron el billete de Venezuela y lo invirtieron en activos en Estados Unidos.
y no les están confiscando, es bloqueo, que no puedan comprar y vender. Y si se prueba que detrás de esos negocios había corrupción, dice la ley, no podrán ingresar a Estados Unidos, salvo que vayan a las Naciones Unidas. ¿Qué tiene que hacer la Asamblea Ecuatoriana defendiendo a estos inteligentísimos inversionistas que gobernaron con Chávez, que gobernaron con Maduro, otros que siguen con Maduro y que invirtieron en la tierra del capitalismo? Déjenlos. Hubieran invertido en Cuba y no pasaba nada. Hubieran invertido en Bielorrusia y no pasaba nada. En Irán era peligroso. Con el cambio de gobierno, invertir en Irán. Pero fueron a Estados Unidos, al país del que tanto se quejan, que respondan por esa falta de coherencia. Un revolucionario tiene que ser completo. No puede decir una cosa en un lugar y decir otra en otro lugar. Pues estos, por inconsistentes, por inversionistas que no les importa dónde invierten, que respondan. Y Estados Unidos lo que hace es bloquear. Cuando estos capitostes han incurrido en violaciones de derechos humanos. Es que siempre hablamos del gobierno venezolano. ¿Y qué pasa con la oposición? Allí está Leopoldo López, encarcelado en una mazmorra y no se lo juzga con el debido proceso. Corina Machado, expulsada de la Asamblea, una mujer que habla duro, que defiende la democracia y que ahora va a ser procesada por intento de magnicidio a Maduro. Hablemos también por ellos y por tantos que en la oposición venezolana levantan la bandera de las libertades. Es un gravísimo error que en esta Asamblea, gratuitamente, espontáneamente, se quiera defender a los inteligentes inversionistas que gobernaron y gobiernan en Venezuela y compraron lo que ninguno de nosotros puede comprar en Estados Unidos. Vaya a ver cuánto cuesta allá una casa, un terreno, pero estos lo hicieron y lo hicieron con los recursos del pueblo venezolano. Lo demás, hablar de Estados Unidos, que murió un hombre de color en manos de un policía, que allá se han cometido una serie de torturas y tantas cosas más, no tiene sentido, porque no se está condenando todo ello en la resolución. Lo único que dice esta resolución es que se rechaza la ley mediante la cual el gobierno de los Estados Unidos y el presidente Obama imponen sanciones sobre activos a aquellos venezolanos dirigentes que invirtieron en los Estados Unidos de Norteamérica. Nada más. Lo otro, que juzgue el pueblo estadounidense. Ellos sabrán cuándo le pasan la factura a su representante, a su asambleísta, a su presidente. Para nosotros no son más que lucubraciones y comentarios. Hace pocos días velaron a un policía en los Estados Unidos y la falta de solidaridad del alcalde de Nueva York con ese policía fallecido, asesinado, motivó a que las fuerzas del orden, aquellas fuerzas a las que invoca en Venezuela la propia proponente de la resolución, cuando tienen que cumplir la ley, la cumplen, y cuando se exceden, tienen que asumir las consecuencias de sus excesos e irresponsabilidades. Esta resolución, señores asambleístas, le hace daño a la Asamblea Ecuatoriana. Esta Asamblea no está para resoluciones descabelladas. Esta Asamblea no está para proteger a los que violan derechos fundamentales y a los corruptos que de la noche a la mañana, con billetes de sus países, van e invierten allá en el capitalismo que tanto critican. Muchas gracias. Era la intervención del asambleísta Luis Fernando Torres.